Bienvenidos al canal del Instituto de Neopsicología. En esta oportunidad vamos a hablar de el molino de la naturaleza. Como vimos recién, existen solamente dos caminos posibles para el estudiante de hermetismo. O él se alimenta de la materia prima, o la materia prima se alimenta de él. ¿Cómo la materia prima puede alimentarse del individuo? A través de un proceso que podríamos llamar molienda. Como bien yo les mencioné en el video anterior, las personas a medida que van avanzando en su vida, van comenzando a deteriorarse, a perder esa potencialidad que tenían cuando eran jóvenes de 15, 20, 30, 40 años. Todos sus sueños, todos sus afanes, todas esas cosas se fueron apagando. Y muchas veces porque la persona después que llega de los 70, 80 años se da cuenta de que muchas veces persiguió un sueño que era una ilusión, que nunca fue algo real. Todos estos sufrimientos, las pasiones y las dificultades de todo orden van moliendo a las personas. Y algunos los va transformando en forma negativa y contra su voluntad. La materia prima se come el individuo, lo va digiriendo, lo va acercando más y más al deterioro cognitivo, deterioro intelectual. Ya perdió esa capacidad de ir más allá, ese niño curioso que uno tiene siempre. Se va como apagando en algunas personas. Y yo lo he visto, he sido testigo de eso. Como personas que tenían grandes afanes competitivos, grandes ilusiones de lo que es la vida, una a una se fueron degradando, porque nunca le lograron dar un sentido superior a su existencia. A eso se refiere con el molino de la naturaleza. El molino de la naturaleza es aquel proceso digestivo que hace la naturaleza para reciclar toda la energía del ser humano. Por eso es tan delicado este tema del trabajo sobre sí mismo, porque gran parte de los seres humanos no van a trascender, simplemente van a quedar como un recuerdo y no van a poder llevarse absolutamente nada para la posteridad. Las personas muchas veces se van haciendo cada vez más negativas, se vuelven como ancianos que están asqueados de la vida. No logran ver los dientes que brillan como perlas, como decía el Maestro Jesús. Van perdiendo esa capacidad de ser positivos. Y eso es un proceso natural de la vida. Es una de las partes más eh, tangibles que ustedes lo pueden observar en la vida de las personas. Son poquísimas las personas que después, pasada una edad, mantienen todavía esa capacidad de asombro, esa capacidad de seguir luchando, de seguir haciendo cosas. Por eso el proceso de hacer la vida una maestra es invertir ese proceso, no dejándose arrastrar por el molino de la naturaleza. Por eso le damos las pautas anteriores. Todos los defectos, todo lo que pertenece a la personalidad se puede sublimar y se puede transformar en una fuerza poderosísima para el avance del ser en este mundo material. Pero para eso uno tiene que aprender a ser de la vida una maestra, porque uno siempre va a ser sometido a pruebas, porque la vida es un eterno desafío. Nunca se olviden de eso, jamás. Todos somos desafiados día a día, sin excepción. ¿Y aquí voy con esto? Hay personas que no tienen problemas. Hay personas que tienen todo resuelto en su vida prácticamente. Pero esa persona igual está siendo desafiada, porque está siendo desafiada por la inercia, por la comodidad, por la dejadez. Si ustedes pueden observar este mundo, cómo se está presentando hoy en día, es un mundo muy cómodo. Nosotros ya, como humanidad, prácticamente ya no existe la pobreza. En algunas partes del mundo sí lo existe, y es algo fuerte, es grosero ver eso. Pero convengamos de que en el mundo occidental la pobreza prácticamente ya está bastante dominada. Tenemos necesidades básicas cubiertas y un montón de cosas más. Y muchas veces las personas buscan un estado de bienestar. Fíjense los jóvenes como están hoy en día. Faltos de carácter, faltos de nivel intelectual, faltos de sensibilidad espiritual. ¿Por qué? Porque la vida, cuando está llena de comodidades, ablanda a las personas. Y ahí actúa el molino de la naturaleza. Les va succionando su energía,
su vitalidad. Y al final no queda absolutamente nada. Por eso es delicado el tema del trabajo espiritual, porque es una gran oportunidad para ir más allá de lo que es la vida cotidiana de un ser humano, de un Homo sapiens. Porque el Homo sapiens así se va manejando. Conectado al internet, viendo noticias, temas políticos, el clima y un montón de cosas más que muchas veces no tienen ningún peso en cuanto a lo que es el desarrollo espiritual. Por eso hay que aprender a ver las cosas que nos suceden en el diario vivir como situaciones neutras. Vamos a tener el enfrentamiento con la materia prima. Tiene que ver también con que pasamos sucesos positivos y sucesos negativos. Pero hay que entender de que en realidad los sucesos son neutros. Los sucesos positivos muchas veces pueden ser distractores. Así también como los sucesos negativos, que nosotros les damos la connotación de negativo positivo. Muchas veces, cuando todo va bien, cuando todo está como una tacita de leche, puede que estemos pasando por un periodo de inercia. Y hay que tener la capacidad de empezar a observar eso. Y disfrutar, porque a veces son como recreos. Porque nosotros partimos de la base de que el ser humano siempre va a ser desafiado. Un iniciado siempre va a ser desafiado. Y el último desafío es la muerte. Así de sencilla es la vida del iniciado. Pero obviamente hay que ir profundizando las cosas. Por eso, siempre hay que vivir los sucesos como neutros. Y ir observándolos. A medida que van avanzando en el tiempo, las cosas van mostrándonos más situaciones que estaban ahí ocultas, que no las podíamos ver. Por eso hay que vivir la vida a fondo, la vida de una manera mucho más profunda, para que el molino de la naturaleza no nos vaya digiriendo. Y eso es súper importante tenerlo claro. Este molino, como les comentaba al principio, es parte de los procesos naturales de los cuales está enfrentando el ser humano. Por eso es que dependiendo del nivel de ser o el estado de conciencia, es hasta donde el sujeto se puede elevar. Por eso, siempre cuidado con las interpretaciones destructivas, egoístas, compulsivas y pasionales. Esas todas vienen de los niveles inferiores del ser. Eso falsea la realidad, porque es la personalidad que nos arrastra a no querer ver la realidad. Nosotros de repente nos pasa un suceso negativo y despotrincamos contra el mundo. Pero eso es como un automatismo. Y esos automatismos hay que irlos rompiendo. Y así nosotros logramos hacer de la vida una maestra. Porque la maestra vida siempre nos va a desafiar. Y eso hay que, siempre hay que tenerlo muy claro. Y aquí a modo de hablar un poquito más de lo que es el tema de la vibración. Y esto hay que verlo con bastante delicadeza. Hay un libro por ahí que yo lo encuentro nefasto que se llama El Secreto. Nosotros desde el punto de vista hermético consideramos que eso es un tema infantil. El tema de la vibración es algo delicado porque a medida que la persona comience a generar una automotivación volitiva con respecto a lo que es lo positivo, la persona se va a conectar con las fuerzas positivas que existen en el universo. Pero si la persona está siempre pensando de forma negativa, de manera pesimista, se va a ver arrastrado por las fuerzas negativas y con creces. El tema de la vibración interna de la persona es la que la va a sintonizar con las fuerzas destructivas o con las fuerzas constructivas del universo. Pero no lo veamos a modo infantil como explicaba este libro El Secreto, de que uno quería pensar en riqueza y se va a volver rico. No, eso es algo infantil. Todo proceso material necesita de un esfuerzo, una constancia. Todo proceso que uno quiera materializar en esta vida necesita del pensamiento, el sentimiento y la acción. Y dependiendo del nivel del logro que uno quiera lograr, más esfuerzo va a tener que colocar. No existen esas fantasías de sobar la lámpara al Aladino y volverse rico. No, eso es algo infantil, que mucha gente cae en esas mentiras, porque son mentiras agradables. Y eso es parte del molino de la vida.
El aceptar mentiras agradables, el aceptar el camino fácil, es una de las formas en que tiene la naturaleza de ir moliendo a las personas. Siempre, siempre, cuando ustedes vean que algo es demasiado fácil, demasiado sencillo, hay una trampa de por medio. Y no quiero decir que cuando ustedes quieran tener un proyecto y las cosas se van dando, tengan miedo. No, 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 no. No me refiero a eso. Me refiero a que cuando el camino se vuelve muy fácil, cuando hay cosas que son demasiado rápidas, hay que ver qué se está haciendo. Siempre el camino espiritual es cuesta arriba. Porque uno tiene que vencer la inercia de la personalidad, tiene que vencer sus propios defectos, sus propias dificultades, las dificultades de la misma vida. Una vez que el ser logra dominar su parte animal, tiene que seguir luchando para abrirse paso en la vida, porque esta es una lucha eterna. No hay que olvidar nunca eso. Y todo lo que en cuanto nos sucede son efectos por causas que nosotros mismos hemos puesto en movimiento. Por eso, uno tiene que aprender a aceptar las cosas que le suceden en la vida, tratando de ser lo más neutral posible. Sé que no es fácil, porque uno se identifica con esto. No es fácil de repente sufrir por alguna situación y tratar de verla neutra, porque somos seres humanos, y eso hay que tenerlo claro. Somos seres falibles, pero con capacidades superiores, que quede claro. No hay que tener miedo. Yo creo que una de las cosas que hay que aprender a dominar en la vida es aprender a dominar el miedo, a través de una disciplina mental, el no tener miedo a enfrentar nuevas situaciones. A veces hay que aprender a ponerse a prueba de manera consciente. Estas puestas a prueba de manera consciente son en realidad automotivaciones para poder despertar más aún. Eso lo podemos ir viendo más adelante. Y como ya para dándole término a esto, no hay que tener miedo a lo que es el destino, al karma. Todas estas cosas son situaciones que necesitamos para nuestro avance espiritual. Y hay que comenzar a aceptar la propia existencia, hay que aprender a aceptar el propio destino. La vida se vuelve maravillosa en la medida en que uno aprende a aceptar el propio destino. Porque la vida de cada iniciado es una obra maestra de la naturaleza. Nunca olviden de eso. Por hoy llegamos hasta aquí solamente. Gracias.